Lo supe en el instante en que vi mi reflejo en la pared de cristal. Yo, allí, con mi blazer desgastado, aferrando una libreta, y él, recostado en la silla del consejero delegado como si hubiera nacido en ella. El chaval ni siquiera era el consejero delegado. Era el sobrino del consejero delegado, recién importado de alguna hermandad universitaria de la que nadie quería hablar. Y, al parecer, creía que despedir a alguien con 15 años de servicio era su derecho de paso. Ni siquiera me hizo un gesto para que me sentara. Simplemente se reclinó, cruzó los brazos y sonrió como un hombre a punto de recitar una frase que había practicado en el espejo toda la mañana. Agradece tu última nómina de 3.800 euros, dijo, alargando las cifras como si saboreara el gusto. Me golpeó en el estómago, no por el dinero, sino por la precisión del insulto. 3.800 euros, no 4.000, ni siquiera una cifra redonda. Quería que fuera poco, deliberado, algo que gritara, no vales ni un mes de dignidad completo. Y lo dijo lo suficientemente alto para que la administrativa de fuera lo oyera. Mis 15 años de diseños, noches en vela y las soluciones que habían mantenido a flote la empresa durante 2 crisis distintas, reducidos a una palmada sarcástica en la cabeza. No me inmuté, no le di la satisfacción de una reacción. En cambio, miré el cheque como si fuera un cupón de patatas fritas gratis y lo deslicé en mi carpeta. Un asentimiento. Gracias por informarme. Y yo ya estaba a medio camino de la puerta. Por cierto, un pequeño inciso aquí. No suelo decir esto, pero al parecer, el 97% de las personas que escuchan historias como esta no se suscriben. Alucinante, ¿verdad? Si estás en ese 97%, dale al botón de suscribir, ayuda a mantener al equipo lo suficientemente cafeinado como para desenterrar las buenas historias. Pasé junto a 3 compañeros de camino a mi escritorio, cada uno de ellos de repente muy interesado en sus pantallas. Uno fingió toser en una taza de café. Otro empezó a teclear como si intentara batir un nuevo récord mundial. Nadie quería estar asociado con la ejecución que acababa de ocurrir en esa caja de cristal. El sobrino tenía ese efecto, una confianza prepotente que venía de no haber tenido que resolver jamás un problema real en su vida. En mi escritorio, abrí el cajón inferior, saqué la caja de cartón que esperaba no necesitar jamás y empecé a llenarla con la obra de mi vida en forma de objetos de escritorio. La foto enmarcada del fundador dándome la mano tras la aprobación de mi primera patente importante. La taza que me regaló mi antiguo equipo que decía diseño, con las letras torcidas. La pequeña pila de bocetos de prototipos que conservaba, no porque los necesitara, sino porque me recordaban por qué alguna vez me importó este lugar. Por el rabillo del ojo, lo vi pasear. Mala suerte, dijo, con la voz rebosante de falsa compasión. Nada personal, solo estamos ahorrando dinero a la empresa. Y luego me guiñó un ojo como si estuviéramos compartiendo la misma broma. Lo que él no sabía, y lo que yo no me molesté en corregir, era que el fundador y yo nos habíamos asegurado, años atrás, de que yo nunca me iría de aquí con las manos vacías. Cuando la empresa todavía estaba hambrienta, cuando éramos solo una docena de personas sudando en interminables sesiones de resolución de problemas, el fundador se había inclinado sobre su escritorio desordenado y dijo, si alguna vez intentan menospreciarte, se estarán menospreciando a sí mismos y saliendo del negocio. Luego deslizó un papel hacia mí. Una cláusula extraña y extrañamente específica que me hizo reír en su momento. Ahora, mientras colocaba mis cuadernos de bocetos en la caja, esa cláusula me quemaba en la memoria. Había guardado mi propia copia firmada del contrato en casa, en un lugar seguro, no porque pensara que la necesitaría, sino porque el fundador había dicho una vez, quizás algún día la necesites. Cinté la caja, la levanté sobre mi cadera y caminé por la oficina como si fuera un despedido más de un viernes cualquiera. Nadie dijo nada. El aire estaba cargado con el tipo de silencio que hace la gente cuando no quiere que la pillen mirando. No necesitaba que dijeran nada. Ya tenía las únicas palabras que importaban grabadas en mi cabeza. La frase exacta que convertiría este despido prepotente en el error más caro que el sobrino y esta empresa cometerían jamás. Al llegar al ascensor, volví a ver mi reflejo. El mismo blazer, la misma expresión serena. Pero detrás de mis ojos, una historia completamente diferente. No estaba saliendo derrotada, estaba saliendo con una mecha encendida. Me moví por mi escritorio como si estuviera realizando una cirugía, lenta, deliberada, asegurándome de que cada pequeña cosa que quería se venía conmigo, y que nada que me importara se quedaba atrás para que lo tiraran a la basura. El zumbido de la oficina sonaba mal, más fuerte en su silencio. Nadie me miraba a los ojos. Personas a las que había entrenado, formado, defendido en reuniones, ahora pegadas a sus monitores como si sus vidas dependieran de cualquier hoja de cálculo o correo electrónico que fingieran estar trabajando. No era personal. Solo esperaban no ser los próximos en ser llamados a la caja de cristal. El sobrino hizo su segunda aparición del día, paseando por mi cubículo con esa misma arrogancia que te hacía querer silenciar su existencia. Se detuvo lo suficiente para apoyar la mano en el divisor. Se inclinó como si estuviéramos confabulados en alguna broma inofensiva. Oye, dijo, con la voz baja, pero no lo suficiente.
No es nada contra ti. Es solo que, ya sabes, estamos recortando gastos. Hay que ahorrar dinero a la empresa. Lo dijo como si me estuviera diciendo que se nos habían acabado los pastelitos en la fiesta del personal. No le di la mirada que merecía. Simplemente deslicé el último de mis cuadernos en la caja y la cerré con una tira de cinta. Su colonia, demasiado de algo que costaba más que su reloj, perduró un segundo más que él. Mientras se alejaba, lo oí murmurar a uno de los comerciales: nos hemos ahorrado una fortuna hoy. Dejé que las palabras se asimilaran, no como un insulto, sino como un recibo. El olor a tóner de impresora y café quemado me arrastraba hacia atrás, no al presente, sino a 15 años atrás. De vuelta a cuando la oficina del fundador era un desorden abarrotado y apilado de papeles en el viejo edificio, antes de que nos mudáramos al centro y empezáramos a hablar de cuota de mercado y crecimiento trimestral como si fuéramos una empresa del Fortune 500. Estaba inclinado sobre mi hombro, mirando el diseño que eventualmente llevaría a esta empresa a través de 2 recesiones. ¿Te das cuenta?, dijo, golpeando el plano, esto va a ser la columna vertebral de todo lo que hagamos a partir de ahora. Me reí, pensando que solo me estaba animando, pero iba muy en serio. Me llamó a su oficina más tarde esa tarde, deslizando una taza de café por su escritorio, y dijo que quería retocar mi contrato. Al principio, pensé que se refería a más dinero. En cambio, sacó una sola hoja de papel con una cláusula tan extrañamente específica que pensé que era una broma. Esta es solo para ti, dijo. Tú construiste esto. Si alguna vez intentan menospreciarte, se menospreciarán a sí mismos y saldrán del negocio. Ambos nos reímos entonces, sin darnos cuenta de lo agudo que sonaría ese comentario, resonando en mi cabeza 15 años después. Lo había firmado sin dudar, pensando que era solo un gesto sentimental del fundador, pero mientras estaba allí ahora con una caja de cartón bajo el brazo y la victoria prepotente de ahorro de costes del sobrino resonando en mis oídos, esa cláusula se sentía menos como sentimiento y más como un arma cargada que llevaba sin saberlo. Eché un último vistazo a mi escritorio, el espacio donde había resuelto problemas a las 2 de la madrugada, donde había esbozado ideas en servilletas que luego se convirtieron en productos de millones de euros. Ahora estaba pelado, solo laminado beige y un enredo de cables. Pensarían que saldría en silencio. Pensarían que esto había terminado. Pero la verdad era que ya había empezado a escribir el final en mi cabeza. Y cuando llegara, no sería silencioso. Sería caro. No miré atrás cuando las puertas del ascensor se cerraron. Para cuando llegué al garaje, la oficina ya era un recuerdo rancio que pronto borraría. La caja con mis cosas descansaba en el asiento del pasajero, con el cinturón de seguridad abrochado como si condujera a casa con algo frágil. En cierto modo, así era. El aire exterior era lo suficientemente frío como para morder, y dejé que el silencio del viaje se asentara. Solo el bajo zumbido del motor llenaba el espacio donde habían estado toda la falsa simpatía y las despedidas a medias. A 10 manzanas de la oficina, me detuve en el cajero automático de mi banco, deslicé el cheque de 3.800 euros por el tubo y lo vi desaparecer como si ya fuera dinero de otra persona. Eso fue lo último que me pagarían en sus términos. El resguardo del depósito todavía estaba caliente en mi mano cuando saqué mi teléfono y me desplacé hasta un número que no había usado en años, pero que siempre mantenía cerca. Mi abogado, mi verdadero abogado, no alguna firma barata de talla única. Este era el hombre que había revisado mi primera solicitud de patente, aquel con el que el fundador y yo habíamos brindado hace más de una década. Respondió al segundo timbrazo, con voz firme y familiar. Hace tiempo que no sé de ti. ¿Qué pasa? No perdí el tiempo. ¿Recuerdas la cláusula del fundador?, pregunté. Una pausa. ¿Te refieres a esa cláusula rara sobre los umbrales de compensación? Exactamente. Te la voy a leer ahora. Metí la mano en la caja y saqué mi copia personal del contrato de entre 2 viejos archivadores de proyectos. El papel estaba un poco amarillento en los bordes, pero la tinta seguía siendo audaz, cada palabra era una cápsula del tiempo del día en que lo habíamos firmado. La leí en voz alta, palabra por palabra. Si en algún momento durante la vigencia de este acuerdo la remuneración base mensual del empleado cae por debajo de 4.000 euros, todas las patentes, diseños y propiedad intelectual de autoría del empleado y actualmente licenciados a la empresa revertirán inmediata e irrevocablemente a la propiedad exclusiva del empleado. Cuando terminé, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Luego lo oí exhalar, lento, deliberado. Van a lamentar esto. No fueron las palabras en sí. Fue la forma en que las dijo, medida, segura. El mismo tono que usó hace años cuando me dijo que teníamos un caso sólido contra un competidor que intentó robar mi diseño. En aquel entonces se trataba de proteger mi trabajo. Ahora se trataba de poseer su alma. Envíame una copia esta noche, dijo. No hables con nadie de allí. No publiques nada al respecto. Deja que piensen que te has ido. Yo me encargaré del papeleo. Estuve de acuerdo. Y cuando la llamada terminó, me quedé sentada allí, en el asiento del conductor, durante un largo momento, observando cómo el mundo seguía su curso a mi alrededor.
gente cargando bolsas de comida para llevar, un tipo gritando a un auricular Bluetooth, un adolescente equilibrando un café en su monopatín. No tenían ni idea de que a una milla de distancia, una empresa se felicitaba por ahorrar 200 euros en mi último cheque, completamente ajena a que acababan de venderme las llaves de su reino con descuento. Deslicé el contrato de nuevo en su carpeta y lo coloqué suavemente en el asiento a mi lado. Se sentía más pesado que antes, no como papel, sino como apalancamiento, del tipo que puede hacer estallar una sala de juntas. Esto ya no se trataba de un trabajo. Se trataba de propiedad, de control, y ya estaba pensando en cuánto les iba a costar recuperarlo. Para cuando llegué a casa, mi abogado ya me había enviado un enlace seguro para subir escaneos del contrato. Me senté a la mesa de mi cocina con una taza de café, de ese tipo amargo y recocido que bebes cuando no buscas consuelo, solo combustible. Cada página pasó por el escáner, mi firma original, la escritura pulcra e inclinada del fundador, y ese párrafo letal sentado tranquilamente en medio de la página 6 como una mina sin explotar. 50 minutos después, los archivos desaparecieron de mi escritorio. Transferidos a su archivo cifrado, llamó poco después. Está limpio, dijo. Todo es ejecutable. Dejaremos que el disparador se active automáticamente en la fecha. No contactes a nadie de allí. No insinúes nada. Deja que piensen que han ganado. Cuanto más callada estés, más profundo se hundirán antes de ver la trampa. Era exactamente el tipo de consejo que quería oír. No necesitaba teatralidad. Necesitaba timing. Los días que siguieron se sintieron como ver un accidente de coche a cámara lenta, solo que yo ya no estaba en el coche. El LinkedIn de la empresa se iluminó con una publicación pulida sobre medidas de reducción de costes exitosas y optimización para el crecimiento futuro. La cara sonriente del sobrino estaba al frente, citado sobre la toma de decisiones difíciles que nos mantienen competitivos. Si hubiera tenido la autoconciencia de una patata, podría haberse dado cuenta de que despedirme no iba a salvar el barco. Iba a arrancar el motor en medio del océano. Pero no lo hizo. ¿Se redobló? Me enteré por un amigo de contabilidad, uno de los pocos lo suficientemente valientes como para enviarme un mensaje de texto, que lo habían visto en un bar local, presumiendo como un héroe de guerra de vuelta del frente. Estaba presumiendo de haber eliminado peso muerto y liberado efectivo para la innovación, o lo que sea que eso significara en su mundo. En un momento dado, aparentemente brindó con la mesa con una copa de whisky y dijo, algunas personas son reemplazables. Solo tienes que ser tú quien esté dispuesto a hacerlo. Cada palabra que salía de su boca lo hundía más. No solo conmigo, sino con cualquiera que eventualmente pudiera sentarse frente a él en una sala de juntas cuando todo esto se desmoronara. No necesitaba responder. No necesitaba defenderme. La belleza de una trampa así es que dejas que tu oponente construya sus propias paredes y luego te aseguras de que la salida esté cerrada por tu lado. Mientras tanto, mi abogado trabajó en segundo plano como un jugador de ajedrez preparando un jaque mate que nadie más podía ver venir. Redactó las solicitudes de reversión de patentes, el calendario de tarifas de licencia, incluso la factura retroactiva por el uso continuo de mis diseños una vez que la cláusula surtiera efecto. Todo estaba fechado, numerado y listo para ser entregado en cuanto el calendario cambiara. Desde fuera, probablemente parecía que me había desvanecido. Sin publicaciones enfadadas, sin llamadas a antiguos colegas, sin rumores sobre una demanda. Era un fantasma y ellos pensaban que los fantasmas no muerden. Pero estaba observando cada publicación, cada actualización prepotente, cada celebración sorda. Y la satisfacción de permanecer en silencio era su propia recompensa, porque sabía lo que ellos no, en el momento en que la cláusula se activara, su éxito en la reducción de costes sería el error más caro de la historia de la empresa. La mañana en que sucedió, me desperté antes de que sonara la alarma. Sin ansiedad, sin pavor, solo esa alerta tranquila que tienes cuando sabes que algo importante está a punto de caer en tu regazo. La fecha en mi teléfono me miraba como una línea de meta. 30 días desde el cheque de 3.800 euros, 30 días desde la sonrisa del sobrino. 30 días desde que, sin saberlo, arrancaron los pernos de carga de su propia base. A media mañana, mi abogado llamó. Su voz tenía esa calma casi juguetona que solo había oído una vez antes, cuando ganamos una disputa de patentes tan decisiva que los abogados de la otra parte ni siquiera se molestaron en presentarse a la audiencia final. Está hecho, dijo. La cláusula está activa. Todo en esa lista, las patentes, los diseños, las obras derivadas, todo ha vuelto a ser tu propiedad exclusiva. He presentado el aviso formal en la oficina de patentes y han acusado recibo. Legalmente hablando, ya no son dueños de la columna vertebral de su negocio. Me recosté en mi silla, mirando la luz del sol que entraba a raudales por el suelo de mi cocina. Por un segundo, casi me eché a reír, no porque fuera gracioso, sino por lo absurdamente limpio que era todo. Sin gritos, sin dramas judiciales, solo un silencioso giro de interruptor. Mi mente me llevó de vuelta a la oficina del fundador, años atrás. Y todo esto era solo una hipótesis. Él estaba recostado en su silla, con la corbata suelta, mirando el primer prototipo funcional del producto que cambiaría la empresa para siempre. «Sabes», dijo,
La gente se vuelve barata cuando se acomoda. Olvidan lo que los trajo hasta aquí. Si alguna vez intentan menospreciarte, se menospreciarán a sí mismos y saldrán del negocio. En ese momento, sonreí, pensando que era solo un bonito sentimiento, una cuestión de lealtad, pero iba muy en serio. Incluso golpeó el contrato con su bolígrafo y dijo, esta cláusula no es para ahora. Es para más tarde. Sabrás cuándo ha llegado el momento. El momento ha llegado. Abrí mi correo electrónico y allí estaba, un PDF limpio de mi abogado. Asunto, confirmación de reversión de derechos. Mi nombre en negrita en la línea de propiedad. El nombre de su empresa ahora ausente de todo lo que importaba. Era tan simple que casi no parecía real, pero lo era. Cada artículo que fabricaran a partir de ese momento pasaría por una cabina de peaje con mi nombre. Lo extraño era que no sentí el subidón que esperaba. Ninguna música triunfal sonaba en mi cabeza. Ninguna montaje cinematográfica de venganza, solo una certeza firme y sólida. El verdadero golpe no fue hoy. Hoy se trataba de recuperar lo que era mío. El golpe sería cuando se dieran cuenta de lo mucho que les iba a costar seguir respirando con los pulmones que acababa de recuperar. Cerré el correo electrónico, cogí mi café y miré por la ventana a la calle de abajo. Gente yendo a sus negocios, ajena a que a una milla de distancia, toda una empresa había perdido el control de lo único que la mantenía con vida. Ahora tenía el poder, y no iba a desperdiciarlo haciéndoles retorcerse demasiado pronto. Esa parte quería saborearla. Los hechos salieron justo después del almuerzo. Una página, clara y despiadada. Mi abogado había condensado meses de posibles litigios en un único documento hermético, calendario de tarifas de licencia efectivo inmediatamente. El encabezamiento solo era suficiente para hacer sudar a un director financiero. Debajo, en puntos limpios, los términos se presentaban como ladrillos en un muro que no podían escalar. Tarifa anual de licencia para el uso continuado de todas las patentes revertidas. 7 cifras a pagar al inicio de cada año fiscal. Tarifas de uso retroactivas calculadas desde la fecha exacta de mi último cheque. Sí, el de 3.800 euros, hasta el momento actual. Intereses de penalización por pago atrasado. Suficiente para que el Departamento de Finanzas considerara vender muebles de oficina en eBay. No había jerga legal a la que aferrarse, ni margen de maniobra, solo matemáticas y la brutal realidad de que sin pagarme, no podían fabricar ni vender ni una sola unidad de su producto estrella. La máquina de fax de su planta ejecutiva escupió la página con su habitual indiferencia mecánica. El sobrino resultó ser quien la recogió. Una recepcionista le dijo más tarde que apenas la había mirado antes de sonreír y decir, «Oh, esto es mono». Como si fuera una carta de broma de un ex empleado descontento. La dobló por la mitad y la tiró sobre la esquina de su escritorio, donde permaneció durante 40 minutos completos. 40 minutos en los que presumió por teléfono de lo limpia que había sido la reducción de personal. 40 minutos en los que creyó que el juego había terminado. Entonces sonó el teléfono de su escritorio. Línea directa de la oficina del presidente del consejo. No su tío, el CEO. El presidente, el hombre que había estado en la sala con el fundador cuando se escribió mi cláusula hace tantos años. Tráeme ese fax, dijo el presidente, con la voz plana. El sobrino, probablemente pensando que era una reunión de cortesía, caminó por el pasillo con el papel colgando de sus dedos. Un auxiliar junior que pasaba juró haber oído la puerta cerrarse de golpe detrás de él. 10 minutos después, oyó voces elevadas. El presidente no estaba gritando. No lo necesitaba. Ese es el tipo de hombre que puede destriparte con un susurro, pero la voz del sobrino seguía subiendo de tono, como alguien intentando argumentar para salir de un baúl cerrado. Dentro de esa habitación, el asesor legal del consejo ya había verificado lo que decían los hechos. Las patentes eran mías. Las tarifas de uso eran ejecutables, y sin esas patentes, las líneas de ensamblaje de la empresa podían ser perfectamente una hilera de sillas de jardín inactivas. Cuando la puerta finalmente se abrió, el sobrino no salió pavoneándose como había entrado. Parecía pálido, con el teléfono apretado en una mano y los hechos en la otra, arrugados ahora por haber sido agarrados con demasiada fuerza. No volvió a su oficina. Fue directamente a la de su tío, y los dos permanecieron allí dentro con las persianas bajadas el resto de la tarde. No necesitaba oír lo que se dijo. Ya lo sabía. La trampa se había activado, y por primera vez desde que se sentó en esa oficina de cristal y me sonrió, el sobrino entendió que esto no se trataba de un cheque. Se trataba de propiedad, y acababa de darse cuenta de que no era suya. El pánico no empezó fuerte. Empezó con silencio. El tipo de silencio que solo se encuentra en una sala de juntas cuando todos miran el mismo documento, y nadie quiere ser el primero en admitir lo que significa. Mi abogado me dijo más tarde que el consejero general del consejo había leído los hechos 2 veces, moviendo los labios, antes de finalmente levantar la vista y decir, esto es inexpugnable. A partir de ahí, comenzó la vorágine. Las patentes no se disputaron. No estaban en cuestión temporalmente. Eran mías, registradas a mi nombre,
completamente registradas en la oficina de patentes de EU, y protegidas retroactivamente desde la fecha exacta de mi último cheque. No era una zona gris. Era una puerta cerrada. El vicepresidente de operaciones ejecutó los números en tiempo real. Sin esas patentes, la línea de producción tendría que detenerse en una semana. Sin producción, significaba sin envíos. Sin envíos, significaba incumplimiento de contrato con todos los principales clientes de su lista. El director financiero, un hombre que normalmente podía convertir las malas noticias en al menos una actualización trimestral tolerable, se limitó a frotarse la sien. La primera oleada de llamadas de clientes llegó a las pocas horas. Un proveedor de dispositivos médicos quería aclarar algunos rumores que habían oído sobre retrasos en los productos. Un distribuidor europeo preguntó si debían posponer su lanzamiento de marketing. A media tarde, un cliente gubernamental clave, uno cuyos contratos podían hacer o deshacer el año fiscal, exigió garantías escritas de que se cumplirían las fechas de entrega. El departamento legal no podía dárselas. Fue entonces cuando se sintió el olor a miedo real. Lo sabía todo esto no porque estuviera allí, sino porque las actualizaciones fluían hacia mí como un arroyo silencioso de las personas lo suficientemente leales como para transmitirlas. Un mensaje de texto de mi antiguo jefe de proyectos simplemente decía: se están volviendo locos. ¿Te encantaría esto? Otro vino de un comercial. El sobrino se esconde en su oficina. Los CEOs no responden a las llamadas. Todo el lugar está vibrando. No me apresuré a revisar las noticias o las actualizaciones de LinkedIn. No necesitaba hacerlo. Mi teléfono vibraba lo suficiente con capturas de pantalla de comunicados a medio hornear. Seguimos comprometidos que intentaban enviar a los clientes. Todo era teatro y yo sabía la verdad. Sin mi firma en un acuerdo de licencia, estaban muertos en el agua. Sentado en mi salón, con el café en la mano, observé a un niño vecino tambalearse por la acera en una bicicleta nueva. En algún lugar del centro, una operación de millones de euros se estaba deshilachando hilo a hilo porque un creído y engreído pensó que ahorrar 200 euros en mi sueldo era una victoria. La satisfacción que sentí no fue ardiente. No fue ese subidón de venganza que ves en las películas. Fue fría, precisa, como sostener un bisturí y saber exactamente dónde hacer el corte. Se estaban apresurando ahora, pero la conversación real ni siquiera había comenzado todavía. Eso vendría cuando cogieran el teléfono, no para emitir un comunicado, sino para rogar por los términos. Y ya sabía cuánto costarían esos términos. La primera llamada llegó a la oficina de mi abogado justo después de las 9 de la mañana siguiente. No era el CEO, y ciertamente no era el sobrino. Era el negociador designado por el consejo, el tipo de hablador encantador que sacan cuando quieren parecer tranquilos mientras su pelo está en llamas. Hizo una presentación educada, elogió mis prolongadas contribuciones al crecimiento de la empresa, y luego se deslizó hacia su verdadera razón para llamar. Nos gustaría que esto se resolviera rápidamente. Una suma global transferida hoy a cambio de todos los derechos de vuelta a la empresa. Podemos tener el papeleo listo en una hora. Mi abogado ni siquiera necesitó preguntarme. El acuerdo de licencia se mantiene, le dijo. Es innegociable. Los términos ya han sido redactados y enviados. Si desean proceder, el pago del primer año vence por adelantado, junto con las tarifas retroactivas. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para imaginar al negociador presionándose la sien. El número que usted ha propuesto es sustancial, dijo finalmente. Está diseñado para serlo, replicó mi abogado y colgó. Ese fue su enfoque educado. El siguiente no lo fue. Justo después del almuerzo, mi teléfono sonó desde un número que reconocí al instante. Dejé que fuera el buzón de voz y, efectivamente, un mensaje de texto llegó segundos después. Contesta. Esto es importante. Consideré ignorarlo, pero la verdad era que quería oírlo retorcerse. Cuando respondí, el sobrino se lanzó de inmediato. Sin saludo, sin cortesías. Mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero vas a hundir a toda la empresa. Hay gente con sus trabajos en juego aquí. Lo dejé hablar, no porque me importara, sino porque quería cada gota de su desesperación grabada en mi mente. Intentó un apelo a medias a nuestra historia compartida en la empresa, como si alguna vez hubiéramos estado en el mismo equipo. Luego vino el chantaje emocional. ¿Cómo esto perjudicaría a los empleados, a las familias, a los inversores? Finalmente, lo interrumpí. ¿Recuerdas lo último que me dijiste en esa oficina de cristal? Silencio. No le di tiempo a responder. Me dijiste que agradeciera mi último cheque de 3.800 euros. Sí, respondió. Y lo estoy, porque sin él, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Empezó a decir algo más, pero colgué. Al anochecer, mi abogado confirmó que el consejo entendía exactamente a qué se enfrentaba. Las tarifas de licencia no eran solo un golpe. Eran una hemorragia recurrente, millones cada año, con penalizaciones por pago atrasado que podrían desangrar su presupuesto operativo. Y todo era perfectamente legal. Lo que estaba en juego ya no era abstracto.
No se trataba solo de que me escribieran un cheque. Se trataba de si el sobrino conservaba su puesto de trabajo cómodo, si el CEO sobrevivía a la próxima reunión de accionistas, si la empresa siquiera llegaba al final del trimestre sin cerrar su línea de productos principal. Intentaron jugar al tacaño. Ahora iban a aprender lo que realmente significaba Caro. La sala de juntas parecía más pequeña de lo que recordaba, aunque quizás solo fuera la forma en que todos dentro parecían encogerse hacia adentro. La larga mesa pulida estaba cubierta de tazas de café intactas, blocs de notas garabateados con números y el leve olor a pánico enmascarado torpemente por un perfume caro. El CEO estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la corbata aflojada, los ojos inyectados en sangre. A su derecha, el sobrino, todavía pálido, su habitual sonrisa reemplazada por la mirada de 1000 yardas de alguien que finalmente se ha dado cuenta de que el lobo está dentro de la casa. No me senté de inmediato. Dejé que la sala me absorbiera, el clic de mis tacones contra el suelo, el único sonido. Esperaban a mi abogado solo. En cambio, me tuvieron a mí, tranquila, compuesta, sosteniendo una delgada carpeta de cuero como si fuera la mecha de su último palo de dinamita. Hagamos esto rápido, dije, deslizando la carpeta al centro de la mesa. Dentro del acuerdo de licencia, el real, el que hace que su oferta de suma global parezca un puesto de limonada de niño. Las tarifas anuales de licencia, comencé, mi voz firme en los bajos 7 dígitos, pagadas por adelantado cada año fiscal. Tarifas de uso retroactivas a partir de la fecha de mi último cheque. Intereses ya calculados. Penalizaciones por pago atrasado según lo descrito en la sección 4. Y una condición final, todos los materiales de marketing, empaques de productos y presentaciones a inversores llevarán mi nombre como propietario único de la patente de forma permanente. Un murmullo recorrió la mesa. Uno de los miembros de la junta más antiguos se inclinó. ¿Esa última condición es innegociable? Lo interrumpí. Quieren el producto. Quieren las patentes. Reconocen la fuente. Mi nombre es parte de su marca ahora. Frente a mí, el director financiero golpeaba su bolígrafo contra la mesa, rápido y nervioso. Esto es mucho, dijo en voz baja. Me recosté, imperturbable. Es más barato que cerrar su negocio principal. El silencio que siguió fue espeso, casi palpable. Finalmente, el presidente, estoico, ilegible, asintió una vez. Traigan los papeles. Tardaron menos de 10 minutos en que los asistentes regresaran con copias impresas. Uno por uno, los miembros de la junta firmaron, sus bolígrafos arañando de mala gana el papel. Nadie me miró. La firma del sobrino fue la última, su mano temblaba lo suficiente como para que lo notara. Cuando la última página volvió a deslizarse hacia mí sobre la mesa, la coloqué cuidadosamente en mi carpeta, me levanté y ofrecí la misma pequeña sonrisa que había llevado el día que me dijo que agradeciera mi último cheque de 3.800 euros. Sin discursos, sin regodearme. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y los dejé sentados en el aire viciado que ellos mismos habían creado. Para cuando llegué al ascensor, el trato ya era vinculante. Y mientras la puerta se deslizaba, me di cuenta de que no solo me marchaba con mis patentes. Me marchaba con la parte de ellos que no podían operar sin ella. La misma parte que una vez pensaron que era reemplazable. Gracias por ver, guerreros de cubículo. Dale al botón de suscribir. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces estás solo. La venganza de la cafetera golpea.